Muy buenos días, amada iglesia. Llegó el día, un día muy especial, estamos muy animados, estamos muy expectantes de lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros, expectantes de el poder de Dios siendo manifestado a través de su iglesia. Y quiero decirles que estamos tan agradecidos a Dios por su fidelidad, por su amor, por su cuidado, su protección. Y en esta mañana yo les pedí para poder conectarse con una expectativa, porque en Dios siempre podemos avanzar, siempre podemos correr, ¿verdad? Y cuando corremos en su voluntad, no hay pierde, es una carrera que la tenemos ganada. Y yo solamente quiero hacer un pequeño recuerdo, ¿no? Por todos estos años en el ministerio y especialmente en esta iglesia, nosotros hemos visto tremendo fundamento de palabra puesto en nuestros corazones, el mensaje de fe siendo traído a toda esta nación. Hemos podido ver el mover del Espíritu Santo tremendamente poderoso en nuestra iglesia. Hemos visto a lo largo de los años tantas vidas transformadas, familias, matrimonios. Y gloria a Dios, creo que somos muy privilegiados de poder haber tenido la enseñanza y el fundamento de palabra que tenemos. Pero tenemos que avanzar. Y una de las cosas que venía siempre a mi corazón es el hecho de que no podemos olvidar de que nosotros como creyentes y como iglesia debemos vivir en la realidad de quienes somos en Cristo Jesús. Porque a veces nosotros podemos recibir enseñanza y hemos sido fundados en la palabra, pero a veces en nuestro diario vivir podemos perder la perspectiva de vivir en la victoria que Cristo Jesús consiguió para nosotros. Y esto es algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros tenemos que estar afianzados, enraizados en la palabra de Dios, pero seguros en nuestra posición en Cristo Jesús, que no es una posición de derrota, sino es una posición de victoria, porque Cristo Jesús obtuvo victoria total sobre todo poder del enemigo. En Romanos capítulo 5, verso 17, el verso que hemos tenido como base en todos estos domingos, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y yo creo que este es un verso totalmente pertinente, totalmente necesario que nosotros lo recordemos y que vivamos en él. Porque, mis amados hermanos, la vida cristiana, nuestra vida como cristianos, tú y yo, y la vida de la iglesia, no es una vida a la defensiva, no es una vida de derrota, no es una vida solamente reaccionando ante problemas. Es una vida de victoria total. Es una vida de seguridad de estar establecidos en Cristo Jesús. Es una vida donde podemos vivir y disfrutar de la libertad con la que Cristo Jesús ya nos ha hecho libres. Y yo recuerdo que nosotros hemos podido ver la manifestación del poder de Dios en diferentes formas, diferentes maneras, milagros, señales, pero ese tiempo no ha pasado. Es un tiempo que tiene que ser continuo en nuestra vida y no debemos perder esa perspectiva. No podemos llegar a un punto donde solamente hablemos de historias del pasado, sino que construyamos nuevas historias cada día en la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús de predicar un evangelio de poder, de predicar el evangelio que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que es el poder de Dios para levantar a alguien de los muertos, para levantar a gente que está bajo la atadura, como lo mencionó el Señor acerca de la enfermedad, la atadura del diablo en enfermedad. Gente que puede por el poder de Dios salir de un hueco financiero y poder vivir una vida de milagros día a día en su posición en Cristo Jesús. Lo que nosotros debemos recordar es que no debemos volver atrás. Nosotros hemos sido hechos libres.
No podemos volver a una esclavitud que no nos corresponde, sino que debemos mantenernos siendo libres con la libertad con la que Cristo Jesús ya nos ha hecho libres. Libre de la muerte, libre del pecado, libre de la enfermedad, libre del temor, libre de la escasez. Y vivir en esa dimensión en Cristo Jesús. Nosotros debemos recordar una cosa. Cristo Jesús, cuando terminó la obra de la cruz, la terminó completamente. Él vino a pagar el precio a través de su sangre, a través de derramar su sangre, el precio por nuestro pecado, ¿verdad? Y a través de la obra terminada de Cristo Jesús, Él nos hizo libres. Él nos redimió de la maldición del pecado y de la muerte. Nosotros, a través de su sacrificio, por recibirlo a través de la fe, entendiendo el inmenso amor de Dios para con nosotros, que en su gracia envió a su Hijo para morir por nosotros y pagar nuestra deuda. Ahora, como hijos de Dios, ya redimidos, ya en esa realidad, la palabra del Señor nos enseña que mismo Cristo Jesús nos ha hecho sentar en una posición de autoridad. Él consiguió la autoridad por derrotar a Satanás a través de su muerte, ¿verdad? Derrotó todo poder del enemigo. Él lo venció, Él lo exhibió públicamente. Por lo tanto, nosotros sabemos que la posición de Cristo Jesús es una posición de victoria, de autoridad, ¿verdad? Eso no cabe ninguna duda. Él venció a Satanás. Lo que nosotros debemos recordar, mis amados hermanos, es que esa posición de autoridad, en esa posición de autoridad, el mismo Señor Jesús nos ha hecho sentar juntamente con Él en esa misma posición de autoridad para poder vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, donde no debemos estar preocupados qué es lo que Satanás va a hacer contra nosotros. No estamos a la defensiva. Nosotros no vivimos en una posición de derrota. Nosotros vivimos en una posición activa, en una posición victoriosa, en una posición ofensiva. A la ofensiva. Estamos yendo adelante. Algunos dirán, bueno, hay que tener cuidado con esa palabra, pero no. La palabra nos enseña que cuando Cristo Jesús estuvo en esta tierra, Él anduvo haciendo bienes, milagros, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Él vino a deshacer las obras de Satanás. Ahora nosotros, como hijos de Dios, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ya no procurando conseguir una victoria, sino predicando la victoria que Cristo Jesús ya obtuvo sobre toda obra de Satanás. Por lo tanto, la función de la iglesia es una función y una labor activa, es una labor agresiva, es una labor de poder ir y predicar este evangelio con osadía, como dice en el Nuevo Testamento, con denuedo, pasión, alegría, ¿verdad? Osadía para predicar este evangelio. Nosotros no podemos predicar con osadía y con denuedo si no creyéramos que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, si nosotros tenemos claro la posición de Cristo Jesús victorioso, donde el mismo Padre, ¿verdad?, lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si nosotros tenemos claro la posición de Cristo Jesús, debemos de tener claro nuestra posición en Cristo Jesús. Yo creo firmemente que la vida cristiana es una vida de victoria. Como lo he dicho muchas veces, no es exento de problemas, pero sí es victoria total sobre todos los problemas. Porque tenemos al Rey de Reyes por nosotros. Dios está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? La palabra también nos enseña que Dios es el Rey de Reyes, porque Él es el supremo Rey, pero Él reina sobre reyes, porque nosotros en esta tierra, nosotros podemos y debemos caminar reinando en vida, como dice acá Romanos capítulo 5, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo, los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mis amados hermanos, yo creo que ese es el distintivo
Este es el ADN que nosotros debemos de tener como hijos de Dios y como iglesia. Una vida de victoria, una vida plena, una vida de éxito, una vida triunfante en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos decía una y otra vez que él había acabado su carrera, pero fue una carrera de victoria, éxito. ¿Tuvo problemas? Sí, tuvo problemas. ¿Fue atacado? ¿Fue decepcionado? Sí, todo eso ocurrió. Pero él decía, yo voy a correr esta carrera para ganarla. No para ver cómo quedo, si llego a último, lo importante es participar. No, el ADN, ¿verdad? Es la mentalidad que había en su condición de conocer a Dios como Dios, en entender la gracia de Dios. No hay forma de yo ser un cristiano, no hay forma de ser un seguidor de Cristo Jesús que no pueda tener victoria en mi vida, porque esa es mi realidad, esa es mi naturaleza. Entonces, la iglesia tiene que estar en marcha. La iglesia no tiene que estar sujeta a decisiones de tal o cual autoridad o gobierno. La iglesia no puede andar temerosa de lo que el diablo está haciendo. Es la iglesia la que cambia estas cosas por tomar su posición y ejercer la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado. Recuerden en Mateo capítulo 16, verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Pedro, de lo que acabas de decir que fue revelado por mi Padre, la revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y son las puertas del infierno las que no podrán detener, las que no podrán prevalecer contra mi iglesia. Y hermanos, esa es nuestra labor. Esta es una labor de victoria. Quiero abrir mi corazón y este mensaje va dirigido principalmente a nuestra iglesia local, porque creo firmemente que el Señor nos ha dado una visión en este tiempo. Fieles al fundamento que siempre hemos recibido de la palabra de Dios, pero debemos tener claro y ser activos en que ese conocimiento de la palabra de Dios sea reflejado en nuestro diario vivir. Y nosotros tenemos que comenzar a tomar esa posición. Y yo les digo, mis amados hermanos, aquí en la iglesia, la comunidad carismática de Lima, por mucho tiempo el Señor estuvo hablando a mi corazón de que el nombre no reflejaba el mensaje que tenemos, ¿no? Sé que se pusiera un nombre y hay nombres que cambian, pero yo creo que el nombre tenía que reflejar el mensaje que nosotros tenemos. El mensaje y el nombre tiene que tener la claridad de lo que significa. En la palabra de Dios hemos visto la importancia de los nombres. Llega un momento donde luego de la promesa a Abraham, el Señor le dijo, ya no vas a ser Abraham, ahora vas a ser Abraham, porque hay un significado en este nombre. Y yo quiero que tú comiences a verte cada vez que te llamas a ti mismo. Quiero que comiences a verte como lo que tú eres. Y este es el tiempo, mis amados hermanos, de comenzar a vernos y llamarnos como lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de un gran rey. Somos amados profundamente de Dios. Somos sus hijos amados. Él tiene en mí su alegría. No por lo que hago o lo que deje de hacer, sino por quién soy. Y eso es lo que debemos estar afianzados. Ya hace varios años, el Señor había puesto esto en mi corazón. Pero gloria a Dios por los tiempos. Nosotros teníamos intención de hacerlo de forma presencial en finales de marzo. Pero gloria a Dios, el plan de Dios no se detiene por las circunstancias. Y yo con todo mi corazón quiero anunciarles que nuestra iglesia local, la Comunidad Carismática de Lima, ha cambiado de nombre. No de mensaje, no hay ningún otro propósito. Simplemente creemos que necesitamos un nombre que con más claridad pueda ser un testimonio para el mundo y una claridad para nosotros de quiénes somos. Con mucha alegría y mucha expectativa, quiero presentarles en esta mañana
nuestro nuevo nombre e identidad como iglesia local. Nosotros ahora somos la iglesia cristiana reinando en Cristo. Este es quienes somos ahora. Este es nuestro nombre. Este es lo que refleja nuestro mensaje. La iglesia cristiana, porque tenemos que estar claros, somos una iglesia cristiana. Somos una iglesia que entiende la obra de Cristo Jesús, una obra terminada por nosotros. Somos la iglesia cristiana reinando en Cristo. Porque yo creo que este es el mensaje que nosotros debemos dar, un mensaje y un evangelio de poder. Nosotros no estamos como cristianos en este mundo escondiéndonos y corriendo de Satanás. No estamos tratando de quejarnos solamente de lo que el diablo quiere hacer contra la iglesia y los ataques del diablo, sino que es el momento que la iglesia fije su posición en Cristo Jesús de victoria. Recuerden una cosa, ¿verdad? Cristo Jesús edificó su iglesia sobre el fundamento de Él mismo. Y ningún poder del infierno tiene autoridad, ni dominio, ni victoria sobre la iglesia triunfante de Cristo Jesús. No hay poder del enemigo que tenga autoridad ahora sobre un hijo de Dios, porque Satanás no es mi padre. Yo ya no pertenezco a su reino. Yo soy hijo de Dios, hijo del Rey, y estoy destinado para vivir en esta tierra, en esa victoria y en esa realidad. Eso es lo que debemos hacer, mis amados hermanos. Y yo he querido, esta es una nueva etapa en la que vamos a entrar. Una etapa que va a fijar no solamente el nombre, sino una nueva visión, un nuevo contexto en el que nosotros debemos estar trabajando. No quejándonos sobre facilidades, sobre tenemos o no tenemos esas cosas, sino afianzados en que tenemos un mensaje para este mundo. Pero no es un mensaje de aliento, de ánimo, es un mensaje poderoso de vida. Mire, quiero que vayan conmigo a una parte de las Escrituras en Efesios capítulo 1. Quiero que solamente, yo sé que hemos leído este versículo muchísimas veces, pero quiero que lo leamos una vez más y estemos afianzados de quién realmente somos, a quién tenemos, ¿verdad? En el verso 18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento natural tiene que ser alumbrado en la realidad de qué, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mira lo que acabamos de decir hace un momento. Es el poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo poder del enemigo, sobre todo poder del diablo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo los pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Wow! Que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, si nosotros somos conscientes de esta realidad, entendiendo que ese es el propósito por el cual Cristo Jesús edificó su iglesia, vamos a ver que la posición de la iglesia es una posición no debajo de la mesa, sino una posición de autoridad en este mundo, ¿verdad? No para regular las cosas en lo natural, sino para ejercer la autoridad que tenemos en el ámbito espiritual sobre todo poder del enemigo. No vivimos en una posición de derrota, ni a la defensiva. Vivimos, disfrutamos y descansamos en la victoria de Cristo Jesús. Eso es lo que debemos hacer. Volver a nuestros ojos a esta realidad y caminar en esta realidad. No solamente tenemos que saber o recordar nuestras enseñanzas acerca de, tenemos que apropiarla en nuestra vida diaria y vivir a plenitud en esa realidad de quién soy. Soy hijo de Dios. Estoy sentado
juntamente con Cristo Jesús sobre todo poder del enemigo. La autoridad de la cabeza es la autoridad que tiene el cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Es la autoridad con la que tú y yo nos manejamos. La iglesia tiene que entender entonces esta posición que tenemos y tenemos que comenzar a vernos como más que vencedores. El evangelio tiene que ver con Jesús y tiene que ver con quién soy ahora en Cristo Jesús. No somos la iglesia con minúscula, somos la iglesia con mayúscula, la iglesia triunfante. La iglesia que fue edificada sobre el fundamento más sólido que pueda existir. Mis amados hermanos, creo profundamente que este nombre representa el mensaje que tenemos, el mensaje con el que nosotros vamos al mundo, no para convencer a la gente, sino para predicar un evangelio de poder. Nosotros predicamos, es la obra del Espíritu Santo. Nosotros vamos e imponemos manos sobre los enfermos, es el poder de Dios que los sana. Ese es el tiempo de comenzar a vivir con una expectativa de milagros en nuestra vida personal y milagros e influencia de la iglesia a un mundo en tinieblas. No una iglesia que está esperando solamente poder hacer cosas en base a que a alguna autoridad se le ocurrió dar una ley a favor, sino que la iglesia tiene que tener su posición y decir, no, la iglesia está puesta acá para deshacer las obras del diablo. No estamos a la defensiva. Hermanos, yo veo una iglesia, mis amados hermanos, segura en Cristo Jesús. Yo, producto de poder entender esto, porque como vuelvo a decirle, no solamente es cambiar de nombre, es lo que significa volver a este fundamento. Como iglesia cristiana, reinando en Cristo, yo puedo ver a una iglesia totalmente afianzada en el amor de Dios. Afianzada totalmente en el amor de Dios. Dios es bueno. Dios no está molesto con nosotros. Dios nos amó profundamente que envió a su Hijo por nosotros. Y si Él lo hizo de esta manera, no hay forma de vivir ya en nuestra condición de hijos separados del amor de Dios. No hay absolutamente nada, ni mis fallas, ni mis problemas que pueda separarme del amor de Dios en Cristo Jesús, porque Él me amó profundamente. Ningún error, ninguna falla podrá jamás separarme de su amor, porque yo soy su hijo. Una iglesia afianzada en el amor de Dios. Cuando estamos afianzados en el amor de Dios, mis amados hermanos, de la iglesia cristiana reinando en Cristo, eso nos va a llevar a que nuestro amor por la gente, por el mundo, porque Dios amó de tal manera al mundo en su condición, sea una realidad y no solamente un dicho. Porque para cumplir la gran comisión, nosotros tenemos que amar a la gente, no criticarla, no separarla, no vivir en una cúpula de cristal, ser cercanos, llegar con ellos, ver su necesidad, pero sabiendo que tenemos un mensaje de vida que podemos compartir, que va a marcar la vida a una persona que está en tinieblas, a una persona que está en camino al infierno. Va a decirle, no tienes por qué ir ahí, puedes tener vida y vida eterna. Te presentaré a la vida. Es Cristo Jesús. Veo una iglesia segura en su posición en Cristo. No una iglesia que está bajo las circunstancias de este mundo, sino una iglesia que está sobre las circunstancias de este mundo, que le cree a Dios, que está comprometida en el corazón de Dios. Una iglesia, tercera cosa, comprometida totalmente con el corazón de Dios. ¿Cuál es este corazón? Que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Sino que todos vengan a conocer el amor de Dios. Sino que todos vengan a conocer que hay un camino, una verdad y vida que se llama Cristo Jesús. Amados hermanos, cuando nosotros entendemos toda esta realidad, la labor de la iglesia no va a ser una labor tediosa, no va a ser una labor frustrante, no va a ser una labor, bueno, una parte me gusta, la otra no. Me gusta ir al culto, cantar las canciones, encontrarme con los hermanos, pero predicar el evangelio no, porque eso no sé cómo hacerlo. Esto me frustra. No sé, yo hablo, pero no me hacen caso. Es olvidar esa posición y entender que nuestra labor es sobrenatural.
Nuestra parte es predicar y mostrar el amor de Dios, mostrarle a Jesús. Es el Espíritu Santo que hace la labor sobrenatural. No es que yo encuentro una persona enferma y digo, bueno, no sé qué hacer. Mejor no oro, porque ¿qué pasa si oro y no pasa nada? No, afianzado en la posición en Cristo Jesús y en el amor de Dios, lo que voy a hacer es en obediencia a la palabra de Dios, es seguir firmemente lo que mi Padre me ha dicho, lo que la palabra me indica y lo que el Señor Jesús me ha mostrado. Imponer manos sobre los enfermos es el poder de Dios que va a sanarlo. Este mismo poder de Dios que hablábamos en Efesios, que es el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos, ese es el poder que está disponible para todos nosotros los que creemos. Por lo tanto, la labor de la iglesia no es una labor que nos frustra, es una labor de victoria, porque al predicar la palabra, señales y prodigios siguen y confirman su palabra. Oro por los enfermos, es el poder de Dios, no mi labor, no mi piedad. No si hice determinadas cosas, el poder de Dios va a funcionar. No, la palabra y el poder de Dios funciona respaldando su palabra. Mi parte y nuestra parte como iglesia es simple y llanamente compartir, predicar esta palabra. Entonces, cuando todas estas cosas están afianzadas, nosotros no venimos a la iglesia, ¿verdad? A solamente reunirnos y que no contaminemos con el mundo. No, nosotros les amamos. Queremos, vengan. Quiero que tú conozcas al Dios que yo conozco. Quiero que conozcas a Cristo Jesús. Ven, te invito, te traigo, te acompaño. Recibir a la gente con ese corazón, enganchados en el corazón de Dios, no para solamente estar en la puerta y decir, bueno, estamos ocupados, qué bueno que me encontré con mi hermanito, y pasa alguien que no conoce al Señor y simplemente lo ignoramos. Al contrario, lo queremos recibir, los amamos, los recibimos. Cuando estamos en el culto, no venimos a cargar baterías. Nuestra función de creyente en Cristo Jesús es venir con nuestras pilas ya cargadas, producto de una comunión clara, diaria, con nuestro Padre. Seguros que mi estado de ánimo no me va a manejar si me siento o no siento a Dios. Yo sé que Él es mi Padre y yo sé que Él me ama. Lo sienta este cuerpo o no, yo sé que Él me ama. Entonces cuando yo vengo juntos, después de tener esta comunión con Dios, para los hermanos juntos en armonía, alabar y adorar a Dios por quien es Él. ¿Y saben cuál es la consecuencia? Gente viene. Hay un mundo con una necesidad de Dios. Lo que necesitan es quien vaya y se los diga. Los campos están blancos para la siega. Nosotros tenemos que entender el privilegio que tenemos de agarrar la hoz y salir a la cosecha, porque la cosecha está lista. Amados hermanos, veo una iglesia, y con esto quiero terminar, una iglesia comprometida con las nuevas generaciones. Yo no puedo concebir más iglesia separada y desfasada de nuestra niñez, de nuestra juventud. Hay cambios que ocurren. Nuestros niños de ahora no son como los niños de hace 5 años, 10 años, 15 años o 20 años. Nuestros jóvenes tampoco. Tienen un nuevo chip, tienen una nueva forma de pensar. Bueno, el Evangelio no está desfasado para ellos. A veces nosotros hemos hecho del Evangelio algo demasiado tradicional. Lo que funcionó para nosotros, así debe de ser. De otra manera, no. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios siempre funciona? Nosotros queremos que nuestra iglesia esté abierta a entenderles. Así como nosotros hemos tenido que estar abiertos a cambios. La forma que realizamos los cultos ahora no es como lo hacíamos hace 9 meses. Hemos cambiado. ¿Pero acaso por el cambio Dios dejó de ser Dios? ¿Acaso por los cambios que han habido, por no poder estar en un templo, el Señor ha dejado de actuar? No, el Señor sigue actuando porque su palabra no está encerrada. Porque la labor de la iglesia no se ha detenido. Porque quiero terminar con esto. No hay forma que Satanás ni ninguna maquinación del diablo pueda hacer para detener el propósito de la iglesia y mi camino victorioso en Cristo Jesús como creyente. A veces estamos demasiado
ocupados y preocupados en lo que pasa, en lo que Satanás está haciendo, olvidando que Él no tiene autoridad en nuestra vida y Él no tiene autoridad en la iglesia. Es la cabeza y el cuerpo que tienen autoridad sobre todo poder del diablo. Amados hermanos, este es el inicio. Vienen varios cambios. Ya tenemos una nueva estrategia para los niños. Vamos a estar mucho más activos en las redes. Quiero decirles, no es solamente un cambio de nombre, es lo que implica. Es nuestra identidad. Eso es quienes somos. Somos una iglesia que reina en Cristo porque sabe quién es. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Estoy tremendamente animado y yo les pido, juntémonos. Hay mucho por hacer. Que Dios los bendiga. Tengan una semana sobrenatural.